Hola, bienvenidos. En esta primera lección vamos a dar una introducción a HDL. Antes de HDL, los ingenieros desarrollaban circuitos muy complejos a través de la interconexión de varias compuertas de varios circuitos, como los TTLs, y a partir de placas muy grandes desarrollaban un sistema complejo. Afortunadamente, ahora tenemos HDL, lo que le permite a los diseñadores plantear el problema, estudiar el comportamiento antes de que se implemente. Vamos a ver por qué es tan importante aprender HDL. Muy bien, antes de comenzar, quiero aclarar algo. Este no es un curso de software, este es un curso de circuitos, usando lenguajes de descripción de hardware. Y al diseñar, debemos de pensar en paralelo como sea posible. Eso es lo más importante. Paralelizar o hacer los circuitos concurrentes. Muy bien, vamos a hablar de un flujo de diseño. Este flujo de diseño vamos a seguir para desarrollar nuestros circuitos. Muy bien, lo primero es el problema. Cuando ya tenemos un problema, ya entendimos el problema, es importante hacer un bosquejo de él y plantear cómo vamos a resolverlo a partir de una idea, ¿no? De ideas de cómo resolver ese problema. Cuando eso ya esté claro, pasamos a la siguiente etapa que es desarrollar el código HDL y empezamos a escribir ya sea por VHDL o por Verilog. Después que ya tenemos eso y ya desarrollamos nuestro primer código, lo que sigue es ver a nivel de RTL, a nivel de transferencia de registros, si nuestro circuito está correctamente implementado, es decir, si la herramienta de desarrollo entendió el circuito que yo le propuse. Cuando ya tenemos RTL, podemos hacer una simulación. Esa simulación nos permite entender cómo se comporta nuestro circuito y después de ello que la simulación es suficientemente aceptable o creemos que el circuito opera correctamente, entonces pasamos a una implementación. Aquí hacemos una síntesis y cargamos la reconfiguración al FPGA. Después de ello podemos hacer una simulación post-síntesis, es decir, que cuando ya se ha sintetizado el circuito, la herramienta nos puede decir, eh, bueno, contamos con ciertos retardos, con ciertos delays, con glitches, etcétera. Y cuando ya observamos eso, pues podemos reconfigurar nuestro código para escribirlo de mejor manera, de tal manera que podamos eliminar efectos indeseados como glitches, como delays, etcétera. Después de ello tenemos el Pace and Route, aunque esta es una herramienta más avanzada. Podemos decidir cómo vamos a rutear el FPGA si queremos que una luz se comunique con la más cercana, etcétera. Y para ello tenemos esa herramienta. Y por último tenemos las mediciones eléctricas. Después de desarrollar un circuito, tenemos que medir que el circuito opere correctamente a través de mediciones eléctricas, utilizando pues osciloscopios, utilizando pues ya aparatos sofisticados que nos permitan la validación de nuestro circuito. Por ejemplo, analizadores lógicos. Muy bien. Entonces pasamos a lo siguiente, el modelado de circuitos usando Verilog. Muy bien, ¿cuál es este modelado de circuito? Bueno, podemos escribir nuestro código bajo tres maneras de hacerlo. Primero, el diseño jerárquico, que es cuando tenemos un circuito muy grande, muy complejo, podemos subdividirlo en circuitos más pequeños y a través de la sentencia wire podemos interconectar cada uno de esos circuitos. Seguido de, también tenemos flujo de datos. Podemos describir circuitos, es más usado para circuitos combinacionales. Es decir, que idealmente tenemos una entrada a un circuito e idealmente tenemos una salida. Ese es por flujo de datos. Y la sentencia asociada al flujo de datos es la sentencia assign, que es la sentencia concurrente. Muy bien, por último podemos describir hardware por comportamiento o de manera algorítmica. Y tenemos asociado el proceso always, la palabra always.
Y dentro de esos always podemos tener sentencias if, sentencias for, sentencias case, etcétera. Ahora, la estructura del código. Las sentencias de diseño caen en dos categorías, en sentencias concurrentes y sentencias secuenciales. ¿Cuáles son las sentencias? Bueno, en este caso la declaración de sentencias. Las sentencias se declaran objetos para su uso en diseño concurrente o secuencial, como lo comenté. En Verilog, la sentencia módul es la unidad de diseño y con esta se desarrollan subprogramas o subcircuitos para formar circuitos complejos. El módul es nuestro bloque de circuito, es nuestro bloque básico. Las sentencias concurrentes son declaraciones que serán ejecutadas en paralelo, completamente en paralelo. Representan circuitos independientes y cada declaración concurrente se ejecuta de manera síncrona. Las declaraciones secuenciales son diferentes. Estas son ejecutadas en función del flujo de programa. Por ejemplo, podemos tener la sentencia if y con base a cierto valor que estemos monitoreando podemos hacer un cambio en el flujo de programa. Las declaraciones always pueden ser secuencial o concurrente. Este es un tema un poco más avanzado y lo veremos posteriormente. Los objetos de asignación son rec o integer. Esos también son detalles finos de las sentencias secuenciales y lo veremos en, en los circuitos secuenciales. Tipos de datos en Verilog. El 0 representa un falso o cero lógico. El 1 representa verdadero o uno lógico. X representa un valor lógico desconocido. Esto es importante. Cuando veamos circuitos secuenciales, es importante inicializar el valor de los registros para que no tengamos estos valores desconocidos. Sin embargo, la herramienta va a decidir qué valor ponerle al circuito y eso no queremos. Queremos que nosotros seamos capaces de decidir cuál es el valor que va a tomar el circuito. Muy bien, por último está Z, que es el estado de alta impedancia. Para poder aislar y proteger los circuitos podemos ponerlos en estado de alta impedancia asignándoles un tipo de datos Z. El módulo, como dije, es el módulo básico y el diseño en Verilog consiste en la interconexión de módulos. Yo puedo hacer un circuito muy grande como un microprocesador y a través de reducir ese problema, es decir, subdividir un microprocesador en circuitos más pequeños como una unidad de control, como la ALU, etcétera, yo puedo generar diferentes módulos que hagan una tarea específica y al final interconectarlos con la sentencia wire, en este caso con el diseño jerárquico como ya mencioné. Y bien, el módulo puede ser un elemento o una colección de bloques, bueno, lo que estoy comentando. Aquí tenemos un ejemplo muy básico, tenemos un módulo, aquí comienza, este es un circuito y aquí termina con end módulo. Arbitrariamente el módulo se llama gates y tiene estas entradas y salidas ABC. Aquí declaramos que A es una entrada y B también. A y B son entradas y las salidas simplemente es C, una salida. Y a través de un bloque completamente concurrente, assign, yo determino que C va a ser la operación lógica de AND, A AND con B, simplemente. Y ese es todo mi circuito, es una compuerta AND de un bit, perdón, de 2 bits. Muy bien, es todo en este video. Nos vemos en el siguiente. Agradecemos su preferencia y en el siguiente video vamos a hablar de los vectores, entre otras cosas. Nos vemos en el siguiente. Gracias.